pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de día sábado, 17 de junio, así es, un día más, amén. Debemos esperar en Dios, como dice esta alabanza, aleluya, aunque veamos lo contrario, pero debemos aguardar en el Señor, porque nosotros no vamos tras lo que se ve, sino tras lo que no se ve, y eso se significa o se llama fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aguardar, esperar en Dios, como dice, esperar en Dios todo el tiempo, oh pueblos. Amén. Sí, ahí está la clave, hermanos amados. El apóstol Pablo dijo que esta esperanza, bienaventurada, esta esperanza no avergüenza. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Glorificamos a Dios y ciertamente cada día exaltamos su nombre. Amén. Como el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo, escuche bien, todo mi ser, su santo nombre. Ciertamente estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, tiempos finales, donde la venida de Cristo está ahí a la puerta, esperando el tiempo que Él decida, ¿cierto?, para llevar a su iglesia a donde el lugar que le tiene preparado para gozarnos y alegrarnos en su poderosa presencia. Saludamos a nuestro hermano Jorge Soto. Dios le bendiga, hermano Jorge Soto. No sé de qué localidad lo está viendo nuestro hermano. Creo que está en el sur, me parece. Por lo que tengo entendido. A nuestra hermana Loreta. Dios le bendiga, hermana Loreta. Muchas bendiciones en este día sábado. Y a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios dé la fuerza y el ánimo necesario. Bueno, ciertamente nuestro programa va de lunes a viernes, pero con nosotros nunca se sabe. Amén. Nunca se sabe. Hermanos amados, siempre cuando tenemos espacio hay que aprovecharlo. La Escritura nos enseña que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Amén. El día de ayer quedamos en el capítulo 4, ¿verdad? En el verso 6. Ahora, ¿por qué pasamos al capítulo 4 si deberíamos habernos quedado solamente en el 3? A ver, nosotros, para no sacar de contexto lo que se viene enseñando, nos extendemos hacia los versículos que van hablando con respecto a lo que, valga la redundancia, de lo que se está enseñando. Le explico. El libro de Dios en la antigüedad no estaba dividido así por capítulos y por versículos. Era entendido. Dos personajes, ¿cierto?, en la historia, queriendo darle un mayor entendimiento, ¿verdad? Pienso que de muy buena fe, separaron la escritura por capítulos y por versículos. Capítulos son los números grandes, ¿verdad? Y los versículos son los números pequeños. Pero si usted lee, al darse cuenta, a veces
el tema que se está exponiendo, la enseñanza, la doctrina que se está exponiendo, pasa al otro capítulo, o sobrepasa. Y es porque ciertamente no está bien dividido así el libro. Pero esto no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la enseñanza. Procuramos, ¿cierto?, que usted aprenda, que nosotros aprendamos todos. Amén. Todos debemos aprender cada día, porque es importante. Para usted, para mí, es importante conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, para así poder movernos. Porque si yo no conozco a Dios, ni tampoco sé su voluntad, ¿qué sé yo lo que le agrada o no le agrada? Entonces, para poder agradarle, tenemos, hermanos amados, que estudiar día a día las Escrituras. Bien, capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Dónde? En nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo defiende primeramente su ministerio con respecto a lo que hablábamos ayer. Perdón. Este resfriado, hermanos amados. Con respecto primeramente al pacto. Segundo, a su llamamiento, a su ministerio. Porque a ellos se les encomendó, primeramente, expandir el Evangelio. Ellos fueron los primeros, recuerde, que llevaron el Evangelio por diferentes partes del mundo. Cubrieron gran parte, por no decir casi todo, el mundo de entonces. Porque el mundo de entonces era más pequeño que el mundo de hoy. Recuerde que la población, a través de los años, ha ido creciendo. Han nacido nuevas generaciones, ha aumentado la población mundial. Entonces, el mundo de entonces, ellos, hermanos amados, trabajaron para que fuera cubierto, ¿cierto?, el mundo y lleno de la doctrina de Cristo, para que todas las criaturas pudiesen ser alcanzadas. Entonces Pablo defiende ahora su ministerio, pero también ahora expone Pablo el porqué. ¿Cuál es, hermanos amados, el contenido que ellos tienen? Que es la fe de Jesucristo. Y por eso dice que tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. Es lo que siempre Pablo ha expresado, ¿cierto?, con respecto a la gloria. Nosotros podemos saber mucho con respecto a Dios. Y Dios nos puede usar en gran manera, pero nunca debemos olvidarnos que somos vasos de barro, vasos de tierra, amén, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice en la primera carta a los Corintios que el que se gloríese en el Señor. Todo lo que somos, hermanos amados, usted o yo, no es de nosotros, es de Dios, es un don de Dios. Así como hablamos la semana pasada con respecto a los dones, es un don de Dios. Y debemos administrarlo a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Colombo Silva. Esto debemos tenerlo claro. Por eso yo siempre digo que no hay hombres grandes. No, el pastor tanto, no. Hay hombres pequeños con un Dios grande.
porque la gloria y la honra, hermano, no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y esto exalta a Pablo con respecto a la fe. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en quienes, en nuestros cuerpos. ¿Mm? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vuelvo a repetir, los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento, fueron los que dieron la cara, por decirlo así. Bueno, después usted puede revisar en la historia, hermanos amados, el nacimiento de la iglesia romana, el año 300 y tanto, después con la revelación de Lutero, el nacimiento de las iglesias protestantes, que llamamos nosotros, y la infinidad de religiones que se ha desarrollado a través de los tiempos. ¿Mm? Pero los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. Por eso Pablo dice, fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ahora es aquí donde nosotros debemos prestar atención a las cartas doctrinales, ya sea de Pedro, ya sea de Juan, ya sea de Pablo. Estas son cartas doctrinales, que nos enseñan la doctrina, que está basada o está sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro Dios, hay un solo Dios, no hay más Dios. Los griegos, ¿cierto?, tienen infinidad de dioses, pero la iglesia tiene un solo, único y solo Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de Génesis 1:1 es el mismo Dios de Apocalipsis, que cierra, dice, aquí vengo presto o vengo pronto, es el mismo Dios. Por eso es que es importante que podamos leer la palabra del Señor, escudriñarla y entender bien, hermanos amados. Estos hombres se preocuparon, aunque estaban en situaciones adversas muchas veces, nunca dejaron, hermanos amados, nunca dejaron de predicar, nunca dejaron de hacer la voluntad que le había sido la comisión, que le había sido encomendada. ¿Por qué? Porque entendieron el pacto. Nosotros podíamos examinar el pacto que Dios hace con Israel y podíamos examinar el pacto que Dios hace con todos aquellos que creen. Hoy día, la iglesia. Y sacar conclusiones que nos favorecen. Porque a veces nos olvidamos que somos polvo, nos olvidamos que somos pecadores, nos olvidamos, hermanos amados, que éramos enemigos de Dios. Sí, pues, no porque usted haya nacido en un hogar cristiano, por decirlo entre comillas, usted va a pasar a ser hijo de Dios. No. Hijos de Dios son los que creen en Él, los que se han arrepentido, los que han tomado su nombre, los que hasta el día de hoy siguen adelante haciendo la voluntad. Tener una religión hoy día es muy fácil. Vestirse con un ropaje religioso es muy fácil. Pero esto es por fe. Pero teniendo, dice, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto está en el Salmo 116. ¿Por qué se abre nuestra boca? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios bendiga a mi hermana Daniela Fernanda. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros debemos estar inmersos, hermanos, en el negocio espiritual de salvación de almas, sabiendo, mire, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Está hablando de dos personas, tipo de personas, ellos, los apóstoles, y nosotros, la iglesia. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahora, yo hago hincapié en esto, hermanos, en los apóstoles modernos.
estos hombres que sean elegidos, grandes dentro de las congregaciones, ya sean obispos, sean apóstoles, y que se han puesto un título hoy inalcanzable. Eso es religiosidad. Porque si comparamos un apóstol de este tiempo, llámese como se llama, con los apóstoles del pasado, hermano, perdone la expresión muy chilena y muy vulgar, no le llega ni a los talones. No, no alcanza. Y pues Apocalipsis dice, has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son. Porque el apostolado tiene, hermanos amados, un llamado especial que está incluido entre los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. 5 ministerios. Él mismo constituyó estos ministerios. Entonces, Pablo resalta la labor del apostolado. Ahora es bueno eso, porque a veces, hermanos, nos creemos lo que no somos. Y a veces decimos padecer lo que no hemos padecido, porque nosotros ciertamente no hemos padecido nada. A nosotros no hemos sido perseguidos. No tenemos que andar escondidos. De hecho, hoy día en nuestro país podemos salir a la calle, parar en un cantón y predicar la palabra. No hemos tenido ninguna clase de esa persecución que tenían los apóstoles, una persecución física. Usted puede ir a la historia y ver cómo murieron, ¿cierto?, estos hombres de Dios. Sin embargo, ellos no rehusaban, escuche bien, sin embargo, ellos no rehusaban el cumplir su labor. Y usted y yo estamos cumpliendo la nuestra. Estamos realmente cumpliendo la labor que se nos ha encomendado. Debemos meditar. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas, las tribulaciones que podamos pasar, no la gran tribulación, las tribulaciones que podamos pasar, tienen que surgir un efecto en nuestra vida espiritual. Ahora, puede surgir 2 clases de efectos. Uno, que claudiquemos y volvamos al mundo, que no es el correcto, que no es el correcto. Y la otra, que persistamos en seguir adelante. Para la mente humana es difícil, en medio del dolor, en medio de la adversidad, seguir adelante, ¿verdad? Porque humanamente no podemos. Por eso que hoy día existe la depresión. La gente sufre depresión por lo mismo, porque quiere hacer algo que no puede alcanzarlo. No es honesta consigo mismo. Entonces la gente busca, rajuña por ahí, ¿cierto?, los afanes y en la ansiedad. Y al no lograrlo, ¿verdad?, estas personas se deprimen y terminan al final suicidándose. Por eso que una persona que se suicida no es que tenga la estima baja, la tiene muy alta, porque ella piensa más de sí de lo que es realmente. Y por eso en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo nos engaña con la publicidad. Tú puedes hacer esto, tú eres la gran mamá, tú eres el gran papá, tú eres... No, hermano, somos lo que somos. Y yo voy a decir, yo puedo correr, no sé, por 1000 metros sin parar. Y a lo mejor mi capacidad es para correr 200. Y yo debo saber la capacidad que yo tengo. Es un ejemplo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el engaño del mundo. Y aún dentro de la propia religión. Porque hoy día, por ejemplo, los hombres se han elegido, ¿cierto?, manifestando esto. Yo decreto, yo hago esto. Yo no puedo hacer nada, hermano. Si lo vemos en la Escritura. Y es que Dios tiene que responderme, porque ¿y si Dios no te responde? Recuerda que Dios es absoluto, Dios es soberano.
Nosotros por misericordia. Es como si, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Es como si yo fuera a vivir de allegado a su casa. Que yo anduviera botado por la calle y usted me diera un alojamiento. Usted me admitiera en su casa. La pregunta es, ¿puedo imponer cosas yo en su casa? No, ¿verdad? Nosotros tenemos un mal concepto. O nos han generado un mal concepto en nuestra cabeza y por eso que a veces desmayamos en la fe, desmayamos en nuestra convicción y a veces queremos dejarlo todo porque nos sentimos engañados, porque nos han predicado y nos han enseñado un falso evangelio. Pero también es culpa suya, por hermano, porque usted también tiene una Biblia. No le digo que sea paciente solo, no, no, para eso están los pastores. Pero vea lo que le están diciendo, lo que le están enseñando. Escudriñe si realmente está o no está en Cristo. Entonces, es responsabilidad la salvación, es responsabilidad, el ocuparse de la salvación no es responsabilidad de Dios, porque Dios ya le dio la salvación a usted. Dios ya hizo el sacrificio en la cruz, muriendo y derramando su sangre. Entonces, el ocuparse de la salvación es su responsabilidad, no de Dios. Las virgen prudentes y las insensatas nos demuestran claramente. Hubo una irresponsabilidad en la insensata de no ver, ¿cierto?, que sus lámparas tenían aceite. Entonces, en el momento final, cuando soy yo la voz, el esposo viene, recién revisaron sus lámparas. Nosotros debemos examinarnos día a día. Y por eso que debemos tener un estudio exhaustivo de la palabra. Examinaos. Si estáis en la fe, examinaos. Es mi responsabilidad, no es la de Dios. Nosotros queremos esto religiosamente queremos todo cargarle a Dios. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. El ir al culto, el orar, el ayunar, el leer la escritura, no es responsabilidad de Dios. Es su responsabilidad, hermano. Es mi responsabilidad. Debo tener un compromiso con mi alma. David le dice a su alma, bendice alma mía al Señor y bendiga a todos mis ser su santo nombre. Estos hombres que fueron los primeros llamados, escogidos por Dios, nos demuestran que sí se puede. Porque a veces decimos, no, es que no se puede porque tenemos un problema abrumador. Estos hombres, hermanos amados, eran perseguidos físicamente. No tenían paz. Tenían paz con Dios, por supuesto, para no contradecirme. Pero no tenían paz en el sentido físico. Y usted la tiene, pues. Si nadie le va a apedrear su casa, ¿o sí? Hoy día la iglesia no la apedrean, como era al principio cuando llegó el Evangelio aquí a Chile, a este país. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué es lo que produce una prueba en usted? ¿Qué produce una dificultad? ¿Una desazón? ¿Un desánimo? ¿Una decepción? Si está produciendo eso, preocúpese. Preocúpese, porque no se está generando en usted lo que Dios quiere. No mirando, y aquí está la clave, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Escuchó bien? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjese que a veces, perdón, voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo dice, por ejemplo, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, no puede ser mi discípulo. Y Pablo aparece diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Pareciera que hay una contradicción entre lo que Jesús dijo y Pablo enseña en una de las cartas. ¿Ya? Cuando Jesús está exponiendo que el que no ama a Él
más que todo lo que tiene. Está dando una enseñanza que Pablo está confirmando. Por ejemplo, ¿por qué yo no debo aferrarme en un sentido a amar a mi padre de tal manera que amarlo más que a Dios? Porque mi padre un día va a ser tirado. Y de hecho ya lo fue. Mi madre ya no está. Hermanos han partido. Entonces está hablando, hermanos amados, del amor que yo tengo a quién, a Dios, sobre todas las cosas. Pues dice, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Esto prueba, esto lo prueba. Por eso que por ahí en uno de los salmos dice que estos hombres, estos impíos, dice que dejan las propiedades de su nombre para que permanezca esto. No, hermano. El hombre es transitorio, si no le hace el Salmo 90. El paso del hombre, por eso no hay que tener apego. Sí, pero la religión nos enseña, nos ha metido en nuestra enseñanza. Entonces, erramos. De esta manera erramos en la voluntad de Dios, porque no entendemos la enseñanza. Hermano, todo lo que usted ve un día va a perecer. Sí. Por eso Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este que se ve, escuche, este tabernáculo, ¿ve?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué le parece? Nos está pillando el tiempo. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su inclinación? El apego a lo terrenal, a lo que se ve. Quiero decirle que lo que se ve es pasajero. Por eso que Salomón describe de esta manera, que él dice que plantó viña, se hizo construcciones, tuvo lo que él quiso tener. Todo lo que fuera agradable a sus ojos, lo tuvo. Placeres, deleites, borrachera, risa, lo tuvo todo. Pero ¿cuál es la conclusión que llega Salomón con respecto a lo que se ve? Y aún a nuestra vida, porque nuestra vida es efímera. Dijo, todo es vanidad. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Eso, esa es la conclusión. Nuestros hermanos van a pasar, nuestros hijos van a pasar, nuestros padres van a pasar, yo voy a pasar, todos vamos a pasar. Porque somos transitorios. Pero Dios nos tiene preparado en los cielos una casa, no hecha de mano. Entonces, hermanos amados, ¿en qué debemos poner énfasis? De acuerdo a todo lo que hemos leído, ¿en qué yo y usted debemos poner énfasis? ¿Mm? El libro de Hebreos dice, puesto, escuche bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña a apuntar bien nuestro objetivo. Pero lamentablemente los falsos maestros que andan conforme a su concupiscencia nos han desviado la mirada de Cristo. Nos han hecho bajar nuestra mirada. Y hoy día estamos mirando lo que perece y estamos apegados a lo que perece, a lo que un día va a terminar. Terminamos arraigados y aferrados a esas cosas. Hermano, la vida es momentánea. La vida tiene
un principio y tiene un fin. Pero Dios nos tiene preparado allá en los cielos una casa, una morada en los cielos. ¿Sí? Fíjese que es la última noche que comió con sus discípulos, la última noche, una de sus últimas enseñanzas. Él les dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, ¿no crees que es tiempo de levantar la vista? Meditemos. ¿Qué es lo que pesa más aquí en mi corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene más poder en mi corazón? Porque a veces hablamos de Dios y pensamos que ir a los cultos, ¿cierto? Aleluya, todo va más allá. Debemos examinarnos a la luz de la palabra. Y a veces nos es molesto que nos digan la verdad. Y a veces nos distanciamos de aquel que nos dice la verdad. Pero si aquel que nos dice la verdad está hablando conforme a la verdad, cuidado que nos podemos estar distanciándonos de Dios. Con esto concluyo. Los profetas en Israel eran muertos. Los mataban por decir la verdad, por decirle al pueblo su condición. ¿Sí? Ellos eran llamados para eso. Sí, amado. Cuidemos nuestra salvación. Ocúpese de ella. Ocúpese para algo. Dios ha depositado en usted su espíritu. Sí, Dios ha depositado en usted ese Espíritu Santo, el cual se va renovando de día en día. ¿Valoriza usted lo que tiene? En Dios, digo. Porque lo material se acaba. Pero lo que no se ve es eterno. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Medite cómo está conduciendo su salvación. Hoy nos encontramos en el lugar de Trieste, 1457. Tendremos un culto más a nuestro Dios, donde también aprenderemos de la palabra de nuestro Dios. Congréguese, ore, ayune, lea la Escritura, instrúyase, aférrese a Dios, porque el tiempo ya ha venido. El arrebatamiento está más cerca de lo que usted cree. No se aferre a esto. Esto un día va a perecer. Esto un día va a concluir. Tal vez sea hoy, tal vez sea mañana. Pero de qué va a concluir. Va a concluir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Saludamos a nuestra amiga Janet Rosales, Janet Escobar. Dios le bendiga grandemente. Nos vemos el lunes, sí, el lunes, con la ayuda del Señor, si es que Dios así lo permite. No lo sabemos. Amén. Paz de Cristo. Escríbanos, comparta este programa. Comparta la palabra del Señor. Bendiciones para usted y para toda la familia de Dios. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria
tengo mi mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol.